La instalación de campamentos de militares venezolanos en zona rural del municipio de Arauquita no es ni el primero ni el único caso de incursión de uniformados del régimen de Nicolás Maduro a territorio colombiano. La misma localidad fue escenario el 30 de enero de 2016, en plena zona urbana, de un cruce de disparos entre policías de Colombia y militares del vecino país, como quedó registrado en este video aficionado. Los efectivos de la Armada venezolana ingresaron a Colombia cruzando el río Arauca. La Infantería Marina venezolana ha cogido el ritmo siempre, o sea, la costumbre de venir a extorsionar a los canoeros colombianos porque vienen y se llevan las canoas desde aquí, desde el paso colombiano. La incursión se produjo al parecer en medio de una persecución contra supuestos contrabandistas de la región. Decidimos trasladar y poner de conocimiento de esta situación a la Cancillería colombiana y al Ministerio de Defensa. El enfrentamiento, que no dejó lesionados, ocurrió cuando los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia cumplían 5 meses cerrados por orden de Nicolás Maduro. Luego, en abril de 2016, otro hecho prendió las alarmas en zona rural de Tibú, departamento de Norte de Santander. Pobladores y autoridades locales denunciaron la incursión de presuntos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que habrían sacado a la fuerza a los habitantes de una vivienda a la que luego le prendieron fuego. Ustedes saben que estos son inmensos territorios, inmensas fronteras, fronteras que son porosas, fronteras en las que no hay un soldado y un policía parado cada 5 metros, de tal forma que es cierto, lo confirmo. Mientras en Colombia se esperaba alguna explicación a esta denuncia, en Venezuela, Nicolás Maduro acrecentaba sus amenazas a la oposición de reducir el mandato a la Asamblea Nacional. Y si veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría si el pueblo me acompaña. Pero uno de los momentos de mayor tensión fue en septiembre de 2015, cuando la Fuerza Aérea Colombiana denunció la incursión de 3 aviones militares venezolanos. Primero fue sobre espacio aéreo de La Guajira, uno de los departamentos del país afectados por los cierres fronterizos ordenados días antes por Nicolás Maduro. Después, en Bichada, en el oriente colombiano. Las aeronaves venezolanas regresan del área de Castilletes, ingresando 2.27 kilómetros en territorio colombiano a las 16:13 horas y volando sobre una base del ejército ubicada en la Flor de La Guajira. Tras el primer incidente con los aviones venezolanos, la Cancillería de Colombia envió una nota de protesta al gobierno de Venezuela. Sin embargo, la canciller del régimen chavista, Delcy Rodríguez, negó la intromisión aérea. Y nosotros tenemos las pruebas donde absolutamente está la certeza de que no hubo tal violación del espacio aéreo. Exministra de Defensa y excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, en la primera parte del programa, el profesor Patiño en su análisis aseguraba que la política de fronteras de Colombia fracasó. Yo quiero conocer su opinión frente a este punto. ¿Qué debió haber hecho entonces el presidente Juan Manuel Santos frente a esta agresión en particular? Él asegura que seguirán utilizando las vías diplomáticas y el diálogo. Si no era esta opción, ¿qué otra alternativa tenía el gobierno colombiano? Pues mire, yo coincido en que no solamente es que fracasó la política de fronteras, sino más bien en que no ha habido política de fronteras, porque lo que no debe hacer un Estado es tener una actitud reactiva en las fronteras, sino al contrario, una presencia activa, tomando siempre la iniciativa, logrando que esa presencia integral del Estado en las zonas de frontera se convierta también en mejores condiciones para el desarrollo de los habitantes de frontera, en mejores condiciones inclusive de tipo social. Fíjese usted que cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa, por iniciativa nuestra, se inició un plan de fronteras que se llamaba Soberanía Social en las Fronteras, y era la presencia para defender la soberanía y la integridad del territorio, pero también para darle mejores condiciones sociales a los habitantes en la frontera. ¿Qué ha debido hacer? Tener esa presencia integral, preocuparse porque, como bien decía ustedes en su nota periodística, ha habido estas incursiones de manera repetitiva, pero ha habido toda clase de hostilidades en la frontera, los cierres arbitrarios de la frontera que se iniciaron con Chávez y que los ha repetido Maduro, la expulsión arbitraria de los colombianos desde el territorio venezolano
despojándolos de sus bienes, robándoles sus bienes. El robo que le hacen permanentemente a todas estas personas, que además hay gente muy pobre. Lo que ha debido hacer es esa presencia integral, traer desarrollo, y siempre tiene que haber una presencia militar que sirva como un disuasivo. Es que recuerde usted que cuando hizo el movimiento de Tanque Chávez y demás, en ese momento se entendió claramente que Colombia siempre debía tener esa presencia de los militares como un disuasivo frente a esta tendencia del gobierno bolivariano de Venezuela desde Chávez y Maduro de estar utilizando el tema de Colombia como un nacionalismo falso, siempre para distraer la opinión pública venezolana y por supuesto bajar las tensiones internas ante la situación grave que tiene Venezuela. La política de fronteras tiene que ser presencia militar, presencia social, desarrollo fronterizo, desarrollo productivo para las poblaciones de frontera y sobre todo evitar la actividad ilegal, evitar el narcotráfico, evitar toda la presencia de las FARC, el ELN, que con Venezuela particularmente se han sentido a sus anchas, porque allá los han tenido protegidos. Es que la principal obligación de un jefe de Estado es conjurar cualquier amenaza externa o interna y siempre proteger a su pueblo y la integridad del territorio colombiano. Profesor Patiño, ¿usted qué cree que debe haber hecho el gobierno colombiano? Digamos que ha habido críticas de ese panel frente a la postura que tuvo el ministro de Defensa, que cumple órdenes de alguna forma del presidente, en este caso de Juan Manuel Santos. Si no era esa salida diplomática, entonces ¿qué opción tendría? Mire, Jefferson, aquí hay un asunto que hay que entender. Estamos hablando de un caso coyuntural durante el gobierno Santos que se presentó en septiembre de 2015 con la violación del espacio aéreo, que se presentó con la expulsión violenta de los colombianos de Venezuela, etcétera, muchas cosas. Pero este no es un problema del gobierno Santos, es un problema del Estado colombiano. El Estado colombiano no ha tenido, y reconozco la acción que hizo la exministra de Defensa Ramírez al frente de la cartera de Defensa, pero el Estado colombiano ha carecido históricamente, estructuralmente, estratégicamente de una política de fronteras. No hay una política de fronteras. Si usted lo pasa, lo revisa, sucede lo mismo con la frontera con Panamá, sucede lo mismo en la frontera con Ecuador, lo mismo en la frontera con Perú, lo mismo en la frontera con Brasil. De hecho, en el caso de Brasil es bastante dramático. Brasil tiene unas unidades militares de selva muy importantes que además resguardan las fronteras brasileñas, con posiciones de armada, con posiciones de fuerza aérea, con posiciones de infantería. Colombia no tiene esa perspectiva, no la tiene en lo diplomático, no lo tiene en lo militar, no lo tiene en lo social y no lo tiene en lo económico. Y en esa dirección estamos hablando, digamos, de una gran carencia de esa política de fondo en términos estratégicos. Hay que recordar, por ejemplo, que mientras que sucedía este asunto, durante los 3 días que pasaba en el Ministerio de Defensa hubo un ambiente absolutamente tranquilo. Solo hoy, en el día de hoy, en el Ministerio de Defensa se presentó una especie de estrés o una especie de dinamismo, toda vez que esto salió a los medios de comunicación y se volvió un gran debate político. Pero si no hubiera pasado por los medios de comunicación, no nos hubiéramos enterado de que estábamos frente a una violación de la soberanía nacional. Para finalizar, doctora Marta Lucía, ¿qué opina usted de este punto que también ha llamado muchísimo la atención? Prácticamente estuvieron durante 4 días estos militares, 60 militares o más venezolanos en territorio colombiano, y únicamente hasta el día de hoy hubo una respuesta o por lo menos una solución para esos pobladores de esa zona que denunciaron incluso agresiones por parte de esos militares. Pues mire, en la carta que yo le mandé al ministro de Defensa en la mañana de hoy, justamente le estoy diciendo que no se puede confundir la prudencia con la complicidad. La actitud del Ministerio de Defensa frente a la actitud y la agresión y la invasión realmente de los militares al territorio colombiano ha sido de absoluta complicidad en un hecho que es totalmente irregular, absolutamente inaceptable en el derecho internacional, y también la solución de esto tiene que ser una solución diplomática, pero es una diplomacia firme, no esta diplomacia que hemos visto durante estos últimos 7 años, en donde con el pretexto de que Venezuela estaba ayudando a la negociación con las FARC, el gobierno colombiano le ha aceptado al gobierno de Venezuela toda clase de hostilidades inaceptables, entre ellas la expulsión de los colombianos, que fue el dolor de miles de colombianos, de cientos de familias a las que les quitaron sus bienes. Entonces, el Ministerio de Defensa realmente tiene que recuperar ese sentido de lo que es la defensa nacional, que siempre tiene que ver con una acción oportuna, pero sobre todo con una disuasión preventiva
a través de una presencia muy eficaz de la fuerza pública. Doctora Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial y es ministra de Defensa. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. A usted muchísimas gracias, Jefferson. Saludos a sus otros panelistas y a toda su audiencia. Gracias. Profesor Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y autor del libro Las guerras que cambiaron el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos en este análisis con Antonio Rivero, general retirado de las fuerzas militares de la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, y también vamos a estar hablando con Renson Martínez. Él es el alcalde de Arauca, el sitio específico donde se dio esta provocación por parte de las fuerzas militares, esta violación de la soberanía colombiana. Estuvieron allá durante más de 4 días. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.